Si llegaste hasta aquí buscando entender cómo una traición íntima terminó con la vida de la artista latina más querida de su generación, este es el lugar correcto. Selena Quintanilla no murió en medio de una guerra pública, ni como consecuencia de un conflicto visible. No hubo amenazas previas, ni enemigos declarados, ni un entorno de violencia alrededor de su figura. Su muerte ocurrió en un espacio mucho más difícil de vigilar, la confianza absoluta. Selena había construido su carrera desde la cercanía. Con su familia, con su equipo, con su público. No existía una separación tajante entre lo profesional y lo personal. El proyecto artístico era, en muchos sentidos, un proyecto familiar. Y esa estructura, que durante años fue su mayor fortaleza, terminó convirtiéndose en el punto más vulnerable. Desde muy joven, Selena aprendió a rodearse de personas que no solo trabajaban con ella, sino que formaban parte de su vida diaria. Esa cercanía generaba lealtad, pero también dependencia. Y cuando una relación profesional se mezcla con admiración personal y acceso directo, los límites se vuelven peligrosamente difusos. En ese contexto apareció una figura que, durante un tiempo, fue percibida como confiable, necesaria e incluso protectora. No como una amenaza, sino como alguien integrada plenamente en el entorno de Selena. Alguien con acceso a información sensible, a movimientos diarios, a decisiones internas. La relación no comenzó con conflicto. Comenzó con confianza. Durante meses, incluso años, esa persona ocupó un lugar que normalmente estaría blindado en la carrera de una artista de ese nivel. Manejo de responsabilidades, cercanía constante, trato directo. Nada parecía fuera de lugar. Y precisamente por eso, las señales de alerta tardaron en aparecer. Cuando surgieron los primeros problemas, no fueron públicos. Fueron internos. Discrepancias administrativas, cuestionamientos financieros, tensiones que no se expusieron de inmediato. La prioridad fue resolverlos en privado, sin escándalo, sin ruido mediático. Selena y su familia optaron por el diálogo y la discreción. Esa decisión, comprensible desde lo humano, resultó fatal desde lo práctico. La reunión que terminó con su vida no fue un enfrentamiento planificado. Fue, según los registros judiciales, un intento de aclaración. Un último esfuerzo por cerrar un conflicto sin violencia. Selena no acudió esperando peligro. Acudió esperando una explicación. Ese detalle es fundamental para entender la magnitud de la traición. El encuentro ocurrió en un entorno cerrado, sin testigos directos inmediatos, bajo la lógica de una conversación privada. No había escoltas, no había medidas extraordinarias de seguridad. Porque no se protege uno de quien considera parte de su círculo íntimo. El disparo no fue el resultado de una pelea prolongada. Fue un acto súbito. Un quiebre instantáneo de una relación que, hasta ese momento, se sostenía sobre la confianza. Y ese quiebre no solo acabó con una vida, sino que dejó al descubierto una verdad incómoda. El mayor peligro no siempre viene de afuera. Tras el disparo, Selena logró salir del lugar y pedir ayuda. Ese tramo final, documentado y confirmado, se convirtió en una de las escenas más dolorosas de la historia reciente de la música latina. No por el morbo, sino por lo que representa, una artista joven, en pleno ascenso, intentando sobrevivir a una traición que nunca anticipó. La muerte de Selena no fue inmediata, pero fue inevitable. Y con ella se cerró de forma abrupta una carrera que no había alcanzado su techo. El impacto fue inmediato y masivo. No solo en Texas o en México, sino en toda la comunidad latina a nivel global. El juicio posterior estableció responsabilidades claras desde el punto de vista legal. No hubo ambigüedad judicial sobre quién disparó. Pero eso no cerró la herida emocional. Porque el daño no fue solo el asesinato, sino la forma en que ocurrió. Selena no murió por exponerse al peligro. Murió por confiar. Y esa es una de las razones por las que su caso sigue resonando décadas después. No es solo una historia de violencia. Es una historia de intimidad rota. De límites que no se establecieron a tiempo. De una cercanía que se volvió letal. Este primer bloque no aborda aún el juicio ni las consecuencias globales. Aborda algo previo y más delicado, como una estructura basada en la confianza absoluta puede volverse frágil cuando no existen mecanismos de protección claros. Porque para entender por qué este crimen conmocionó al mundo, primero hay que entender por qué nadie, ni siquiera Selena, lo vio venir. El día de los hechos no comenzó con tensión visible ni con una sensación de peligro inminente. Para Selena, era una jornada más dentro de una agenda exigente, pero controlada. Su carrera atravesaba un momento clave,
consolidación en el mercado latino y una expansión clara hacia el público angloparlante. Había presión, sí, pero no alarma. El conflicto que la llevó a esa reunión no era emocional ni personal en apariencia. Era administrativo y financiero. De acuerdo con los registros y testimonios posteriores, habían surgido inconsistencias en el manejo de recursos relacionados con negocios vinculados a la marca Selena. No se trataba de una sospecha vaga, sino de irregularidades concretas que ya habían sido detectadas por su entorno más cercano. La respuesta inicial no fue confrontación pública ni ruptura inmediata. Fue cautela. La familia Quintanilla optó por investigar internamente, solicitar documentos y pedir explicaciones. La intención, según se desprende de los hechos posteriores, era resolver el problema sin escándalo, proteger la imagen de Selena y cerrar el capítulo con el menor daño posible. En ese marco se pactó el encuentro. La reunión tuvo lugar en un motel, un espacio neutro, elegido precisamente para evitar exposición. No era un sitio extraño para encuentros privados de carácter administrativo. No había indicios de que Selena percibiera ese encuentro como peligroso. De hecho, acudió sin protección adicional y con la expectativa de recuperar documentos que consideraba importantes para cerrar el asunto. Ese punto es clave. Selena fue allí para poner orden, no para discutir. Lo que ocurrió dentro de la habitación fue reconstruido posteriormente a partir de pruebas, testimonios y peritajes. No hay versiones contradictorias sobre el hecho central. Durante el encuentro se produjo una confrontación verbal relacionada con el manejo del dinero y la documentación. La discusión escaló. Y en ese contexto, se produjo el disparo. No fue un intercambio. No fue una pelea física prolongada. Fue un acto unilateral. Tras recibir el disparo, Selena no murió en el acto. Logró salir de la habitación y recorrer parte del motel en busca de ayuda. Ese trayecto final, confirmado por testigos, se convirtió en uno de los momentos más devastadores del caso. No solo por la gravedad de la herida, sino por lo que simboliza, una artista herida por alguien de su máxima confianza, intentando sobrevivir a una traición que nunca anticipó. Las autoridades llegaron rápidamente. Selena fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos intentaron estabilizarla. Pero la herida había sido demasiado grave. Pese a los esfuerzos, fue declarada muerta poco después. Mientras tanto, la persona responsable del disparo no huyó de inmediato. Se produjo un largo enfrentamiento con la policía, que terminó con su detención. Todo esto ocurrió bajo una atención mediática masiva. El caso no tuvo una fase silenciosa, nació expuesto. Desde el primer momento, la diferencia con otros crímenes fue evidente. No había misterio sobre quién había disparado. La duda no estaba en la autoría material. Estaba en cómo se llegó a ese punto sin que nadie lo detuviera antes. La investigación judicial fue clara en lo penal. El juicio posterior estableció responsabilidad directa y concluyó con una condena firme. En términos legales, el caso quedó cerrado. No hubo absoluciones, ni giros inesperados, ni vacíos procesales. Pero el cierre judicial no resolvió el impacto emocional ni las preguntas humanas. Porque el crimen no encajaba en los relatos habituales de violencia contra figuras públicas. No fue un ataque externo. No fue un fan obsesivo. No fue una rivalidad profesional. Fue una ruptura interna, gestada dentro de una relación basada en confianza, cercanía y acceso privilegiado. Ese elemento convirtió el asesinato de Selena en algo más profundo que un caso penal. Lo transformó en una herida colectiva. Millones de seguidores no solo perdieron a una artista, sino la sensación de seguridad alrededor de una figura que parecía protegida por su entorno familiar. El contraste fue brutal, una carrera en ascenso imparable, interrumpida no por el caos del exterior, sino por una grieta interna que no se cerró a tiempo. Este segundo bloque deja algo claro: la tragedia no ocurrió por exposición imprudente, sino por una confianza que nunca se blindó. No hubo negligencia evidente en términos de seguridad externa. Hubo una subestimación del riesgo interno. Y ese es uno de los aprendizajes más incómodos de esta historia. A veces, el peligro no se manifiesta como amenaza, sino como familiaridad. En el siguiente bloque, el foco se desplazará hacia las consecuencias inmediatas y profundas del crimen, el impacto global, la reacción del público, el juicio y por qué la figura de Selena se transformó, desde ese momento, en algo más que una artista. La noticia se propagó con una velocidad que, en ese momento, resultó abrumadora. En cuestión de minutos, la información pasó de ser un reporte policial local a convertirse en un impacto global. No hubo tiempo para asimilarla de forma gradual. Selena había muerto,
y el mundo latino lo supo casi al mismo tiempo. La reacción fue inmediata y visceral. No solo entre sus seguidores más cercanos, sino en comunidades enteras que veían en ella algo más que una cantante. Selena representaba una identidad compartida, un puente cultural, una promesa de futuro. Su muerte no se percibió como la pérdida de una celebridad, sino como la interrupción abrupta de una historia colectiva en pleno crecimiento. Las vigilias improvisadas comenzaron a multiplicarse. Afuera de hospitales, estaciones de radio, estudios de televisión, plazas públicas. Personas que nunca la habían conocido personalmente lloraban como si hubieran perdido a alguien cercano. Y en cierto sentido, así era. Porque Selena había construido su vínculo con el público desde la cercanía emocional, no desde la distancia del estrellato inalcanzable. Mientras el duelo se expandía, el proceso judicial avanzaba de forma paralela. No hubo misterio procesal. La persona responsable fue detenida, juzgada y condenada conforme a la ley. Los hechos centrales no se pusieron en duda en los tribunales. El disparo, la confrontación previa, la responsabilidad penal quedaron establecidos con claridad. Pero algo llamaba la atención. El juicio no calmó el dolor ni la incredulidad. Porque aunque la justicia formal actuó, el crimen seguía resultando incomprensible desde lo humano. No por el acto violento en sí, sino por el vínculo previo entre víctima y victimaria. El relato judicial podía explicar el qué y el cómo, pero no lograba cerrar el porqué emocional. Ese vacío alimentó una reflexión más amplia sobre los límites de la confianza, especialmente en figuras públicas jóvenes que operan dentro de estructuras familiares y de cercanía extrema. Selena no delegaba desde la distancia. Se involucraba. Confiaba. Y ese estilo, que había sido clave para su autenticidad, quedó expuesto como una vulnerabilidad profunda. El impacto se sintió también en la industria musical. La muerte de Selena marcó un antes y un después en la forma de pensar la seguridad, la administración y los límites personales dentro de proyectos artísticos familiares. No fue un cambio inmediato ni formalizado, pero sí un aprendizaje silencioso. Al mismo tiempo, su figura comenzó a transformarse. De artista en ascenso pasó a convertirse en símbolo. Un símbolo de talento interrumpido, de potencial no realizado, de una pérdida imposible de compensar. Ese proceso de mitificación fue rápido, pero no artificial. Nació del vacío que dejó. Las canciones adquirieron un peso distinto. Las letras se reinterpretaron. Cada grabación se volvió testimonio de lo que ya no podría ser. Y esa relectura constante reforzó la sensación de que la historia había terminado demasiado pronto. La familia, mientras tanto, quedó en el centro de una doble tarea imposible: sostener el duelo privado y administrar un legado público que crecía de manera exponencial. Proteger la memoria de Selena implicaba, al mismo tiempo, exponerla continuamente. Un equilibrio delicado que nunca es perfecto. En ese contexto, el crimen dejó de ser solo un hecho trágico y pasó a convertirse en una referencia cultural. Un punto de inflexión. Una historia que se contaría una y otra vez, no por morbo, sino por su carga simbólica. Porque el asesinato de Selena no encajaba en los relatos habituales de violencia contra figuras públicas. No advertía sobre los peligros del exceso, ni de la fama descontrolada, ni de los enemigos externos. Advertía sobre algo más cercano y más inquietante: el riesgo de no establecer límites claros dentro de relaciones basadas en admiración y dependencia. Ese es uno de los motivos por los que su historia sigue viva. No solo por la música, sino por la lección incómoda que dejó. Una lección que no envejece, porque sigue siendo aplicable a cualquier entorno donde la confianza sustituye a la protección. Este bloque muestra cómo la tragedia trascendió lo personal y se convirtió en algo colectivo. Como un crimen, aún resuelto judicialmente, puede seguir abierto emocionalmente. Y como una artista puede transformarse, tras la muerte, en un símbolo que dice más de lo que nunca dijo en vida. En el siguiente tramo, la mirada se desplaza hacia ese legado: cómo se construyó, cómo se protegió y por qué, décadas después, la herida sigue abierta en la memoria colectiva. Con el paso de los meses, el caso dejó de ocupar los titulares diarios, pero nunca abandonó la conversación colectiva. A diferencia de otros crímenes que se diluyen cuando la justicia actúa, la muerte de Selena siguió presente de una forma distinta. Como recuerdo constante, como herida simbólica, como referencia inevitable cada vez que se hablaba de música latina, de identidad o de traición. El legado comenzó a construirse casi de inmediato, pero no fue un proceso sencillo ni automático. Selena no dejó solo canciones, dejó un proyecto incompleto. Una carrera que estaba entrando en una nueva etapa,
con decisiones estratégicas ya tomadas y un futuro que, por primera vez, parecía plenamente internacional. Ese lo que iba a ser, se convirtió en una parte esencial de su mito. Cada lanzamiento póstumo, cada recopilación, cada homenaje, llevaba implícita una pregunta que nunca pudo responderse. ¿Hasta dónde habría llegado? Y esa pregunta, sin respuesta posible, alimentó una idealización que no siempre es cómoda para quienes deben administrarla. La familia asumió la tarea de proteger su memoria con un cuidado extremo. No solo frente al sensacionalismo, sino frente a la distorsión. Mantener viva la figura de Selena implicaba decidir qué contar, cómo contarlo y, sobre todo, que no convertir en espectáculo. El equilibrio entre homenaje y explotación es frágil, y en este caso, la vigilancia fue constante. Aún así, la historia del crimen nunca quedó completamente separada de la historia artística. Cada aniversario, cada mención, cada documental volvía inevitablemente al punto de origen, la traición. No como morbo, sino como explicación trágica de una ausencia imposible de ignorar. Con los años, Selena se transformó en algo más que una cantante. Se convirtió en símbolo generacional, especialmente para comunidades que vieron en ella una representación genuina, cercana y sin cinismo. Su imagen no envejeció porque quedó congelada en un punto de plenitud. Y esa congelación, aunque poderosa, también es dolorosa. El caso también dejó una marca silenciosa en la forma de entender la cercanía dentro de proyectos artísticos. No de manera explícita, no como protocolo escrito, pero sí como advertencia implícita. La idea de que la confianza, sin límites claros, puede volverse peligrosa dejó de ser abstracta. Tenía un nombre, un rostro y una historia concreta. A diferencia de otros relatos trágicos, aquí no hubo zonas grises judiciales. El sistema actuó. Hubo condena. Hubo cierre legal. Y, aún así, la sensación de pérdida no encontró consuelo. Porque el daño no fue solo el crimen, sino la ruptura de una idea profundamente arraigada, que el entorno cercano es, por definición, un lugar seguro. Ese quiebre explica por qué la herida sigue abierta. No se trata de una injusticia pendiente de resolver, sino de una confianza colectiva que nunca volvió a ser la misma. Selena representaba cercanía, calidez, accesibilidad. Su muerte obligó a aceptar que incluso esas cualidades pueden ser vulnerables. Con el tiempo, la figura de Selena fue reivindicada desde múltiples ángulos, musical, cultural, identitario. Pero siempre con una sombra inevitable. No la sombra del escándalo, sino la de la pérdida prematura. Una pérdida que no vino del caos externo, sino del interior de su propio círculo. Ese detalle hace que su historia siga resultando tan perturbadora. Porque no ofrece una lección simple. No advierte contra el exceso ni contra la fama descontrolada. Advierte contra algo mucho más difícil de regular, la intimidad mal gestionada en contextos de poder y admiración. Este bloque muestra cómo la tragedia no terminó con el juicio ni con los homenajes iniciales. Continuó en la forma en que su ausencia reconfiguró expectativas, miedos y cuidados dentro de la industria y del público. Como una muerte, aún explicada, puede seguir enseñando desde el vacío. Queda un último tramo para cerrar esta historia. No para repetir los hechos, sino para formular la pregunta que permanece intacta desde aquel día, que nos obliga a revisar una tragedia que, aún resuelta, sigue doliendo. La historia de Selena no se cerró con una sentencia ni con una condena. Se cerró, si acaso, con una ausencia que nunca encontró reemplazo. Porque hay tragedias que, aun cuando la justicia actúa, no encuentran consuelo. Y esta es una de ellas. Selena no murió por exceso, ni por imprudencia, ni por exponerse a un peligro evidente. Murió por algo mucho más cotidiano y, por eso mismo, más inquietante, confiar en quien no debía. Esa es la razón por la que su historia sigue siendo tan difícil de procesar. No ofrece una explicación tranquilizadora. No permite decir, eso no me pasaría a mí. Al contrario, obliga a mirar hacia adentro. Su vida había sido construida desde la cercanía. Con su familia, con su equipo, con su público. No existía una distancia artificial entre la artista y la persona. Esa autenticidad fue la base de su éxito y también el punto exacto por donde se coló la tragedia. Porque cuando los límites no están claros, la confianza puede volverse una vulnerabilidad extrema. El crimen no solo acabó con una carrera extraordinaria. Rompió una narrativa colectiva. La idea de que el talento, la bondad y el trabajo duro bastan para estar a salvo. La muerte de Selena obligó a aceptar una verdad incómoda. El peligro no siempre viene del conflicto visible, sino de las relaciones mal gestionadas dentro del propio círculo.
Por eso su historia no envejece. No depende del contexto de los 90 ni de una industria específica. Es una advertencia que sigue vigente en cualquier entorno donde el poder, la admiración y la cercanía se mezclan sin controles claros. Selena se convirtió en símbolo no solo por lo que fue, sino por lo que representaba. Juventud, identidad, proyección, futuro. Su ausencia congeló ese futuro y lo transformó en mito. Pero detrás del mito hay una lección profundamente humana. Incluso las personas más queridas necesitan protección, límites y estructuras que no dependan solo de la buena fe. La herida sigue abierta porque no hay forma de reconciliar el talento que estaba por explotar con la forma en que se apagó. Porque no hubo enemigo al que señalar desde lejos. Porque el disparo vino desde dentro. Y eso, psicológicamente, es mucho más difícil de aceptar. El legado de Selena sigue vivo en su música, en su influencia y en la memoria colectiva. Pero su muerte dejó algo más que canciones inmortales. Dejó una pregunta que incomoda a cualquiera que la escuche con atención. ¿Cuántas tragedias nacen no del odio, sino de una confianza que nunca imaginó convertirse en amenaza?